Bueno, muchas gracias Graciela, muchas gracias al equipo de extensión de Mendoza y de Chile, a los auspiciantes, a Cecilia Rasquio, que está aquí, que auspicia desde la Universidad Massa, y a la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hoy vamos a tener más diálogo e invitados, vamos a hacer una síntesis conceptual y vamos a tener diálogos e invitados. Yo ahora voy a pasar, antes de la síntesis conceptual, vamos a ir pasando de algunos invitados a la síntesis conceptual y después a otros invitados. La inteligencia espiritual es así, dinámica. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo, voy a compartir aquí. Hoy vamos a hacer una síntesis conceptual, pero tenemos estos invitados, Alicia Broño, que ya ha estado con nosotros, a Magda Martínez, vamos a ir viendo en cada uno de los momentos, Cecilia Rasquio, Leonardo Mastrangelo, Andrea Ferrari y Graciela Mostacho. Entre todos vamos a ir construyendo un diálogo. Algunos van a estar al principio y otros en la parte más, en la segunda parte, digamos. Bueno, yo acá voy a compartir, porque, digamos, agradezco a todos los que me han ido mandando, muchos me mandaron a mí sus reflexiones sobre la inteligencia espiritual y algunas aplicaciones. Yo ahora lo voy a compartir, por ejemplo, Enrique desde Brasilia me mandó un texto muy lindo, y él afirma que la inteligencia espiritual permite el proceso de desenvolvimiento de la conciencia. El tema de la conciencia es un tema para seguir trabajando, ¿no es cierto? O sea, es interesante que aporten esto porque a veces, desde otros términos, también estamos hablando de inteligencia espiritual. El desenvolvimiento de la conciencia es desenvolvimiento espiritual y es inteligencia espiritual. Y dice en su texto, desenvolviendo la conciencia, arriba la conciencia de sí a la egoencia. Egoencia también es un término que de otra manera lo hemos utilizado aquí en el encuentro, o lo hemos pensado desde la idea de participación, la individualidad participante, el individuo que es consciente de sí, pero también consciente de su entorno, de su contexto, ¿no? Bueno, son temas para también trabajar quizás en otros encuentros, pero es interesante ver cómo desde otras expresiones se van trabajando en la inteligencia espiritual los mismos términos, ¿no es cierto? Y bueno, Emma de Mendoza me mandó un texto, una prosa poética, más larga de lo que yo he citado aquí, pero ella, digamos, pone el acento en la ejercitación, y me gustó, dice, cómo se desarrolla esa inteligencia. Si gustas ejercitar y con regularidad meditar, tal vez leer te ha de gustar. En compañía de Dios siempre caminar, entonces con tu práctica la inteligencia optimizar. Yo cité una parte, ¿no? Pero bueno, acá destaqué ejercitar y con regularidad, porque la inteligencia espiritual necesita cultivo, ¿no? El cultivo, o sea, practicarlo. Y después Marta, que está a cargo de un taller que se llama Lápiz Creativo, también desde la delegación CAF Mendoza, que lo pueden buscar en las redes. Ella incorporó, digamos, a su blog y a su experiencia que la práctica de la escritura ejercita la inteligencia espiritual. Y es muy cierto esto, porque el cultivo del arte en general, y obviamente también de la literatura, de la escritura, ejercita la inteligencia espiritual, y yo lo he visto en mis propios talleres también, cómo los seres humanos se van descubriendo a través de la escritura. Así que los invito a que participen de ese taller también, porque tiene esta tónica. Y bueno, y después Mirta, desde Buenos Aires, me decía que llevó a su grupo de extensión la aplicación de la idea espiritual aplicada, y dice, nos fue muy bien, resultó muy interesante, y los ejemplos inspiradores. Bueno, estos son algunos de los aportes, no puedo colocar todos, pero bueno, me parecieron que era una devolución de lo que hemos hecho en estos 3 encuentros, o por lo menos los 2 anteriores. Bueno, y hoy, ¿qué vamos ya es hora de aplicar la inteligencia espiritual, entonces nosotros
con el equipo de extensión, habíamos pensado hacer preguntas de dónde lo tenemos que aplicar a la inteligencia o dónde nos interesa trabajar a cada uno de nosotros la inteligencia. En la educación, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Bueno, después creo que van a compartir un pequeño formulario de estas preguntitas nomás muy simple, para ver, digamos, cuál es el ámbito, ¿no? Donde nosotros cada uno de nosotros lo podemos aplicar o lo queremos aplicar o vemos que es necesario. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación en educación de Andrea Ferrari, que está por aquí, Andrea Rosa Ferrari Giorgelli, que nos ha acompañado a los dos encuentros, que ella es profesora de nivel preescolar, tiene postítulos, ¿no? Y además ahora es directora del Jardín, Centro de Apoyo y Centro de Alfabetización Mi Solcito de Godoy Cruz. Aquí la vemos a Andrea, hecha una mamá Noela, como dice ella, porque está ella aquí vestida como de Papá Noel, con las duendes, que son el equipo el equipo que tiene de trabajo, que recorren las casas de todos los alumnos, les llevan regalos y mensajes de paz, y a una camioneta la transforman en el carruaje del amor y van por el barrio llevando esto, ¿no? En un barrio con características especiales. Y bueno, acá está también, estas son alas, estas que ven acá, son alas creadas por las alas son mensajes de luz sobre pequeños papeles brillantes. Aquí hay mensajes, estas alas están llenas, que la hacen las maestras con la familia de los alumnos. O sea, las mismas familias van colocando allí mensajes. Bueno, Andrea, no sé de dónde está. Ábranle el micrófono, Andrea, ahí está. Qué bueno, que es no sentirse callada. Bueno, maravilloso no sentirse callada porque el poder verbalizar lo que uno no solamente hace, sino que realmente siente, también es parte de dar a conocer esta inteligencia espiritual que, como hemos dicho y escuchado tantas veces, no se trata de religión ni de creencia, bueno, sí, de creencia sí. No se trata de religión alguna, sino de una expresión de fe, pero de fe en todo lo que puede trascender y hacer trascender el ser humano desde el rol y las funciones, desde el rol que ocupan la vida y las funciones que amerita desarrollar desde este rol. Andrea, y vos, por ejemplo, en tu jardín, ¿te parece que se puede aplicar? ¿Vos lo aplicás a algunos hábitos de inteligencia espiritual en los niños? Sí, yo les cuento a todos que estoy a punto de jubilarme, o sea que tengo una larga trayectoria en la educación y en diferentes edades. He estado con adultos, he estado con adolescentes, he estado con mamás ahora adolescentes. En este momento en el jardín tenemos bebés desde 45 días, atendemos la primera infancia. La mayoría de esas mamás son adolescentes, la mayoría de ellas. Después tenemos el centro de alfabetización con niños más grandes y con adolescentes que viven situaciones problemáticas especiales. La mayoría tienen una escolaridad protegida. Así que yo creo que la inteligencia espiritual, soy un amante de las inteligencias múltiples, tengo que decirlo. Porque a mí me sirvió, porque yo soy de la época en el que el niño iba al primero A, el más inteligente, y que esa inteligencia se medía desde el coeficiente intelectual, que se basaba en la matemática y la lengua y nada más.
Entonces, por eso me enamoré de las inteligencias múltiples. Creo que la inteligencia espiritual se aplica transversalizando todo lo que uno pueda, todo lo que la propuesta pedagógico-social contiene. Vos lo dijiste, el jardín está inserto en una zona de altísima vulnerabilidad. He visto por ahí que uno de los invitados que va a estar presente o que está presente es testigo de lo que digo, porque desde muy jovencito él aplicó su inteligencia espiritual y ha estado trabajando codo a codo conmigo y con todo el equipo que estaba en ese momento cuando era casi un adolescente. Así que bueno, me llena de placer y de orgullo saber que está acá. Él es testigo de lo que digo. Es una zona de alta vulnerabilidad donde la gente se automargina, no solamente es marginada por la sociedad, sino que se automargina. Gran porcentaje de vecinos están privados de la libertad y tienen condenas altas como las prisiones perpetuas que no se le da a cualquiera. Varias mamás tienen prisión domiciliaria y tienen el permiso, o sea, la autorización escrita, aplicada para que puedan asistir a las jornadas que hacemos en la institución, porque de eso se trata, poder educar en la primera infancia, cómo enseñamos a los más pequeños actitudes, valores, si no trabajamos con las familias también. ¿Cómo lo hacemos? De diferentes formas. Antes que nada, aplicando esto de la inteligencia espiritual en uno mismo, manteniéndonos en el silencio. Bueno, a ver, Andrea, y esto todo mi equipo, digo mi equipo porque lo valoro, no porque ellas actúen así, porque yo les diga o porque yo les enseñe. Es un equipo rico de personas realmente espirituales que quieren hacer el bien a los demás, más allá de enseñarle los colores, que también lo hacemos, porque cultivar, sacarlos o transformarla en la cultura también es importante. Pero lo que primero tenés que hacer es, bueno, esto de sentarte a pensar, de valorar el silencio y de mirar desde ese silencio. Bueno, a ver qué le está haciendo falta a mi comunidad en este momento. Bueno, ha fallecido un chico en un hecho violento. ¿Qué está necesitando mi comunidad en este momento? Y tratar a partir de eso de construir algunas cosas. Miren, les voy a contar una anécdota en la cual la persona, el profesional que está invitado ahora estuvo presente. Les voy a contar una anécdota de hace muchos años. Cuando llego al jardín, hace casi 14 años atrás, el jardín estaba todo escrito, barbaridades, esos grafitis propios, ¿no? de cualquier barrio en este momento, pero hay más. No solamente insultos, sino que tenía agresión, mucha agresión, nombrando familia contra familia, banda contra banda, tal cuadra contra tal cuadra. Entonces yo un día me paré en el frente al jardín, me dio ganas de llorar. Dije, bueno, ¿cómo vamos a transformar esto? Y bueno, y hay que animarse. Y animar es poner espíritu. Poner espíritu significa eso, significa animar, poner vida.
Entonces, bueno, convoqué a los vecinos y les dije, esto así no puede quedar, esto lo tenemos que blanquear, utilizando esta palabra de blanquear para revalorizando el color blanco, ¿no? Que lo da una vida en espíritu alto. Nos juntamos un sábado, mi hijo es músico, puso música, los llamé a los chicos, entre ellos estaba este profesional, este, pintamos todo el frente y cuando terminamos de pintar vimos que quedó hermosamente blanco, impecable. Una mamá miró y dijo, sí, pero esto va a durar hasta esta noche, porque esta noche van a volver a escribirlo todo. Y por más que nosotros que queremos cambiar, hayamos trabajado todo lo que se trabajó, no vamos a lograr nada. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, lo vamos a escribir nosotros antes que lo vengan a rayar. ¿Y qué vamos a hacer? Pensémoslo. O sea que se hizo que ellas pensaran, que saliera de ese grupo de personas que estaban ahí interesadas. Una de las mamás que actualmente tiene 4 hijos con discapacidad por enfrentamiento en hechos violentos, dijo, ya sé, podemos imprimir graffiti, pero positivos. Y así fue. Empezaron a escribir cosas buenas como, este jardín, este es hermoso, tengo fotos de eso, y con sus letras, y con la ortografía que le salía, pero se escribió toda la pared. En este jardín se criaron mis 7 hijos. Tenemos que cambiar, tenemos que salvarle la vida a nuestros hijos, podemos ser mejores, este es nuestro lugar. Y como así un montón de frases hermosas que les inspiró la propuesta de activar este, esta inteligencia emocional también y espiritual. En ese momento trabajamos en la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, y entre todos pudimos hacer esto que me pareció maravilloso. Cuando llegué el otro día al jardín, mi marido miró y dice, pero es que al final les quedó igual que ayer. No, no nos quedó igual que ayer, léelo, léelo. Estéticamente sigue estando y sigue siendo una pared toda escrita, pero lo que dice, lo que expresa, ya cambió, ya tiene otro mensaje, otro valor. Y nunca más se escribieron esas paredes. Bueno, Andrea, esa es una experiencia emocionante, realmente muy linda, muy de trabajar con la comunidad, con el otro y con inteligencia espiritual. Así que, bueno, Andrea, te agradecemos mucho y ya con lo que nos contaste nos damos cuenta que se puede llevar. Vos decís que se puede llevar la inteligencia espiritual y lo has hecho. Sin lugar a dudas. Millones de anécdotas en tantos años, pero les dejo nada más que un solo mensaje, porque debo irme con mi hija y mi nieta que me esperan. Es anímense, descubran. Descubrir es sacar el velo de algo que está tapado. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la sociedad de hoy. Yo creo que la inteligencia espiritual está presente en cada individuo, solo que no tuvo la oportunidad de descubrirlo, de sacar el velo y ver que esto, aunque sea así chiquitito el granito de arena que aportemos, puede ir cambiando. Nada más Bueno, que eso, y agradecerles profundamente la oportunidad de participar y de poder contarles mi historia y en este lugar que es mi lugar en el mundo. Fui a hacer los papeles de la jubilación y me dice, ya tiene todo, señora, y yo lloraba. Y me dice
la chica que me atendía, ¿y por qué está llorando, señora? La única que viene a ANSES a llorar. Y digo, porque usted no sabe la riqueza que hay en ese barrio. Eso es porque mi inteligencia espiritual descubrió y se animó a encontrar en estas personas otra cosa. Bueno, gracias Andrea, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy linda la experiencia de Andrea. Y realmente su compromiso lo puedo corroborar. Ella siempre está con sus niños y con un barrio que lejos de amedrentarse de lo que tiene que hacer, le pone todo su compromiso. Bueno, y justamente yo pensaba en la importancia que hoy tiene esto que estamos haciendo. Ayer, en el diario La Nación de Argentina, salió un manifiesto. Bayala es un publicista, ¿no? No voy a, que vive ahora en Londres, pero fue, bueno, tuvo todo, publicista, por ejemplo, del que hizo Mamá Luchetti, esa propaganda de los fideos y otras cosas más. Pero está haciendo como un taller de comunicación por Instagram, donde habla de las 13 claves para cambiar con la narrativa fatalista. Y yo lo leí y digo, hoy la inteligencia espiritual cada vez es más necesario, así como lo decía Andrea, uno lo ve hasta de distintas maneras, con distintas expresiones, con distintos lenguajes. Por ejemplo, la propuesta de él es cambiar el estado de ánimo, porque lo que dice él, que nosotros estamos viviendo en un mundo con guerras, con cambio climático, con contaminación, con corrupción, con polarización en todas las sociedades, no solamente en los países en donde cada uno está, sino entonces dice que esto ha generado en las nuevas generaciones una gran desazón. Entonces, ¿cuál es la propuesta de él? No la voy a explicar ahora, lo pueden leer al artículo, el 19 de agosto de ayer salió en el diario La Nación, sino que dice que hay que tomar decisiones chicas, personales y microgrupales. Dice, la aguja positiva, incluso llega a nombrar el término meditación, porque dice que en realidad a veces tenemos una autopercepción mucho más negativa de lo que la realidad es. La realidad hay que afrontarla, pero que, digamos, las redes sociales aumentan esa autopercepción negativa. Incluso vieron que hay gente que es adicta a las malas noticias, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿yo por qué traigo esto? Porque lo que me doy cuenta que cada vez es más necesario trabajar en la inteligencia espiritual, y ya desde diferentes ámbitos lo están proclamando, ¿no es cierto? Están diciendo, bueno, empecemos a ver qué hacemos, aunque sea desde nosotros, pensando bien, tratando de no contagiarnos con la noticia que no es, digamos, buena, o digamos, tratando de generar un pensamiento crítico pero real. Incluso, bueno, habla también de la fake news y demás, que genera, está preocupado por las generaciones del futuro. Bueno, esto lo traía a colación porque justo salió ayer. Y bueno, salió, lo que yo iba a hacer ahora era un poco sintetizar para los que ya estuvieron en los otros encuentros, y a lo mejor los que se incorporan hoy, las inteligencias múltiples, que ya un poco habló Andrea. La idea de inteligencia espiritual viene de esta teoría de las inteligencias múltiples, que sería la novena. Y Zohar demostró que hay una región, cuando se trabaja la inteligencia espiritual, las otras zonas especializadas del cerebro actúan en forma armónica. Es lo que decía Andrea, que ella veía que cuando trabajaba esa inteligencia, las demás se potenciaban. Y ella lo ve también en los niños, por supuesto.
Bueno, también habíamos dicho que el concepto de inteligencia espiritual venía del mundo anglosajón, de Zohar y Marshall, que en la Universidad de Oxford y de Londres empezaron a trabajar esto, hicieron experiencias, y en el mundo hispano fue Franz Torralba uno de los primeros que empezó a hablar de inteligencia espiritual, y que Torralba decía que en el mundo hispano, digamos, en los países nuestros, ¿no es cierto?, está muy unida la idea de espiritualidad a lo religioso, y que eso hay que transformarlo, digamos. Una persona puede ser espiritual y no religiosa, o puede ser religiosa y no espiritual. Entonces, bueno, esto es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Esa inteligencia espiritual, ¿quiénes son los que han puesto en el mundo académico este concepto, que es muy importante porque avala el trabajo que muchos venimos haciendo desde hace muchos años? Y bueno, y acá hay 4 como claves de que quiero que quede claro de la inteligencia espiritual. Que no es conciencia religiosa, pero no es excluyente, digamos. Una persona puede ser religiosa y ser espiritual también, o no. La espiritualidad es un dato antropológico que está presente en todos los seres humanos, aún en los no creyentes. Una persona es espiritual por sus valores humanos trascendentes y sus prácticas cotidianas de sana convivencia donde expresa dichos valores. O sea, que en realidad es por lo que uno ve y hace esa persona, ¿no es cierto? No por la adhesión a una idea, a una creencia, a una religión, a un camino espiritual, es por lo que esa persona es y realiza. Y el ejercicio de la inteligencia espiritual es imprescindible para una educación y una cultura de paz. Estas son como las bases, digamos, o puntos claves de la inteligencia espiritual aplicada. Bueno, y habíamos dicho de estos elementos del cultivo de la inteligencia espiritual, la práctica ha sido de retirarse, momentos de silencio interior y exterior, lo que dijo recién Andrea, que ella cuando ve una situación conflictiva hace silencio y ve qué hacer, ¿no? Cuando se paró frente al mural y dijo, al mural, a la pared llena de violencia, y dijo, ¿qué hacemos? ¿No? Ese momento, es importante habituarse a tener ese momento. La meditación, la expresión artística, la lectura espiritual, el ejercicio físico y respiratorio, habíamos dicho, el ocio contemplativo, la participación social y la solidaridad, el servicio, lo vimos en la experiencia que contó María Alicia Broño, Magda, incluso la misma Andrea hoy, vivir el instante, el poder de la hora, el diálogo. Bueno, son temas para cultivar la inteligencia espiritual. Y yo voy a agregar uno que es un concepto más que una práctica, que en todo esto es importante la libertad para pensar, sentir y decidir, ¿no? Sin la intervención de otros. Que este concepto de inteligencia espiritual lleva en sí mismo el concepto de la libertad del ser humano para pensar, sentir y decidir. Esto es muy importante aclararlo, ¿no es cierto? Porque nadie puede ser manipulado por otro para llevar adelante su inteligencia espiritual, sino que la tiene que, cada uno es protagonista de esa inteligencia. Esto hay que dejarlo digamos, bien claro. Como dice acá Jorge Baxenberg, libertad para pensar, sentir y decidir sobre la vida sin la intervención de otros, ¿no es cierto? Esa es como la base de esa inteligencia espiritual, un concepto importante. Bueno. Después habíamos propuesto un método, el método que hay varios métodos para trabajar la inteligencia espiritual. Uno es el que propone CAF, que digamos surge a partir de las enseñanzas de Santiago Bovicio, que nosotros habíamos hablado de este método en el último encuentro, y que además del método, ¿no?, que tiene estas prácticas de meditar, de ejercicio, de diálogo, de trabajo mental y espiritual, de la lectura y demás, es la buena intención, ¿no es cierto? Que tiene que subyacer a todo este método en sí. Eso lo vimos la otra vez, ¿no? Y habíamos visto algunas atrofias de la inteligencia espiritual desde el concepto de Torralba, por ejemplo, el sectarismo, la intolerancia, el fanatismo, el gregarismo, la banalidad, el consumismo,
el vacío existencial, la parálisis vital, o desde los conceptos que trabaja Bovicio en sus enseñanzas, la cristalización de las ideas, cuando a la gente no le entra otra idea más que genera sectarismo, intolerancia y fanatismo, las creencias colectivas, el hacer lo que los otros hacen sin pensar lo que me hace bien a mí, rehusar cavar en la propia huerta, a veces es más fácil estar en la superficie que profundizar, ¿no es cierto? El credo de posesión, que está muy unido al consumismo, a la idea de poseer, y no solamente bienes, sino también uno puede poseer, digamos, ideas, puede poseer títulos, puede poseer, digamos, como el refrán que dice, un poco quedarse en esos laureles y permanecer allí sin abrirse a lo nuevo, porque es más seguro ese sentido de posesión. También el sentido de posesión afectivo, ¿no? Los afectos. Bueno, la falta de sentido de vida o vacío existencial, que eso hoy se ve mucho porque ese vacío a veces se suple con adicciones, ¿no es cierto? Y bueno, y es terrible para la sociedad. Y por último, algo que yo agrego hoy, digamos, esto no lo hemos visto, pero sí lo agrego como beneficios de la inteligencia espiritual, dados, por ejemplo, Torralba habla de la creatividad y la voluntad. Una persona que tiene inteligencia espiritual es creativa y trabaja la voluntad porque la tiene que cultivar, ¿no es cierto? La conciencia crítica y la autocrítica. Por supuesto, sin autocrítica es difícil, la inteligencia espiritual ahí le está faltando. Las relaciones interpersonales profundas y armónicas, y la vida como proyecto. Esto me parece muy importante, porque la idea de que en cada etapa de la vida uno siempre tiene que tener un proyecto, esto es vital en la inteligencia espiritual, digamos, y eso es un aporte que le da al ser humano, en cualquier edad, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de las enseñanzas de Bovicio y Baxenberg, la responsabilidad individual, social y espiritual, porque uno ya no es responsable por uno, sino también hasta por el planeta, cuando uno, por ejemplo, divide la basura y trata de contaminar menos al entorno, ¿no es cierto? Está pensando en el planeta. La responsabilidad social en esto que decíamos recién, de pensar bien, de tratar de no crear más caos al mundo que ya tiene un poco de caos, es una responsabilidad social eso, ¿no? Porque uno a veces hace catarsis, pero no se da cuenta que en esa catarsis quizás está llevando más negatividad al entorno. Bueno, otro tema importante es la armonía entre mente y corazón, pensar y sentir. Hay un texto muy lindo de Jorge Baxenberg, El arte de vivir la relación, que ese se puede bajar de la página de CAF gratis, que ese está muy lindo porque habla de los distintos relaciones que uno tiene con uno mismo, con los demás, con el mundo, con la sociedad, y cómo uno, y también habla de la relación con los pensamientos y sentimientos, y cómo uno tiene que armonizar esto, ¿no? Ahí hay una buena práctica de inteligencia espiritual en ese libro. Y la reversibilidad, ¿no? Que es un término para todo un taller, para todo un curso, pero esto de la dinámica del pensamiento abierto, que como lo llama también un psiquiatra de Uruguay, Mario Berta, que ya falleció, pero que le encantaba este concepto, donde decía que había que evitar la cristalización y esta apertura, ¿no? Y él hablaba del ser y no ser. Vieron que Shakespeare habla to be o no to be, o ser o no ser, esa es la cuestión en Hamlet, pero él decía que a veces hay que ser y a veces no ser, ¿no es cierto? A veces hay que participar, como dice la reversibilidad, ¿no? Y a veces ser solo presencia, ¿no? Estar en el ser. Entonces, bueno, estos son un poco algunos beneficios de cultivar la inteligencia espiritual que es bueno verlo, saberlo, no hacerlo por esto, pero hacerlo porque saber que uno puede llevar más beneficios al mundo. Bueno,
Como yo les dije al comienzo, estos son los temas que pensábamos trabajar hoy, ya lo trabajamos con Andrea, el tema de la educación, y ahora lo vamos a dialogar con los invitados que tenemos hoy. Por eso hoy tenemos el tercer encuentro, es el de diálogo, en el primero fue meditación, el segundo la participación social, y hoy vamos a dialogar. Bueno, hoy tenemos a Alicia Broño, que ya la conocemos, ella es profesora de filosofía, miembro de una comunidad de CAF desde 1972, y practica, además de la participación, el servicio, la meditación, y muchas otras cosas más. Ya vamos a hablar con ella. También, no sé si está Magda, tenemos que ver si está Magda, que estuvo con nosotros el encuentro pasado. Ella es la primera recuperadora urbana mujer de Godoy Cruz, que nos contó su experiencia en el otro encuentro. Y tenemos a Cecilia Raschio, que es la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Massa. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialista a nivel superior. También es autora del libro Liderazgo y Perspectiva de la Educación Superior, entrevista a 10 líderes de las universidades de Mendoza y San Juan. Eso me encantaría ver esas entrevistas. Bueno, y en la Universidad Juan Agustín Massa es la secretaria académica, ¿no es cierto? Además de hacer mucho trabajo de asesoría educativa y de investigación. Bueno, yo ahora, y Leonardo, que no sé si está aquí, no sé si ha llegado, vamos a ver. Sí, ya está Fabiana. Ah, ya está. Bueno, y Leonardo, que no tengo placa, pero él es abogado, es concejal, y ha sido director de ambiente en la Municipalidad de Godoy Cruz y se ha especializado en derecho ambiental. Bueno, con ellos vamos a conversar. Ahora voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a presentar a Cecilia. Estoy, a ver si hablando aparezco. Bueno, Cecilia, bueno, yo lo que te quería preguntar es que vos estás ahí en la universidad permanentemente con alumnos, en otro entorno muy diferente al que contó Andrea. Totalmente distinto. Muy bien, esa es la idea, mostrar distintos contextos. ¿Cómo ves vos? Primero, quiero que me hagas un diagnóstico de alumnos, de docentes, de profesores. ¿Se cultiva la inteligencia espiritual? ¿Te parece que se da esta inteligencia? Es difícil porque nosotros vivimos muy atareados, estresados, los estudiantes porque quieren recibirse pronto y a veces no disfrutan del camino, sino lo padecen. Y bueno, y yo también soy amante de las inteligencias múltiples, como decía Andrea, porque bueno, todos de algún modo somos inteligentes, no como en las anteriores teorías donde la inteligencia lógico-matemática era la inteligencia. Así que yo creo que en la universidad se sigue con las otras inteligencias como la lingüística, la lógico-matemática, la musical ya no tanto como en la primaria y secundaria, y puede ser la kinésica y la interpersonal, y si estudian alguna carrera de salud, la naturalista. Pero la inteligencia espiritual es un poco más difícil porque si bien yo les cuento la experiencia de la Universidad Massa, por un lado tiene personas especiales que están incluidas dentro del mundo laboral y que son muy queridas por la comunidad. Además tenemos un espacio que no es obligatorio. Yo creo que como decías vos, la inteligencia espiritual desarrollada en el ámbito universitario por lo menos,
tiene que ser optativo, es decir, crear algún espacio de reflexión y de meditación, pero en un espacio específico y que vayan optativamente aquellos que se sientan atraídos por estos temas. Nosotros estamos haciendo una experiencia de mindfulness con las personas de gestión, de apoyo a la gestión, y cada vez somos más los que vamos a ese espacio, que son 15 minutos, que cortamos la tarea y vamos a la concentración plena y a empezar a ver cómo nos proyectamos, aprender del silencio, de escuchar la reflexión de otros, pero yo creo que tendría que ser más optativo en este caso. Y yo como docente, bueno, yo enseño metodología de la investigación 100% a distancia y veo que es difícil desde ese espacio, pero también soy tutora de tesis y tesinas, y en ese diálogo que hacemos entre el tesista y la tutora, yo creo que ahí sí nos permite conocernos más, recorremos un largo camino y a veces tedioso, difícil, pasan cosas en el camino, y yo creo que vibrar en el amor y en la alegría y en las palabras de aliento nos ayudan a todos. Creo que esa es nuestra tarea, como decía el artículo de La Nación, aportar ese granito de arena, de alegría, de amor, de paz, y también, como decía María Montessori, que para educar para la paz tenemos que, más que enseñar a competir, que eso ocurre en la educación superior muchísimo, porque después van a ser futuros profesionales y van a competir entre sí, sino educar en la cooperación, el trabajo colaborativo. Eso ayudaría un poco más a que no haya tanta guerra y haya más paz. Bueno, esa es más o menos mi perspectiva. Bueno, vamos a... les voy a preguntar a cada uno de los invitados esta parte, el diagnóstico que hacen. Me gustó mucho tu diagnóstico de otra realidad, ¿no? La realidad universitaria, otro nivel también socioeconómico de los alumnos. No sé si está Leonardo por allí. A ver. Bueno, Leonardo, como les decía, es abogado y concejal, está en el ámbito también de la política y del ambiente, del derecho ambiental. Estamos preguntando así a los invitados, ¿cómo ves, qué diagnóstico ves? ¿Es posible aplicar la inteligencia espiritual? Recién estuvo Andrea, no sé si estaba Andrea Ferrari, que contó que vos cuando eras adolescente la ayudaste ahí en el barrio La Gloria, cuando tuvieron que ir a pintar la escuela, el jardín que tuvieron el de que ir a pintar. estrellitas. Sí, una amiga era Andre. Sí, 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 Andrea buscaba todo lo que podía, todo lo que la podían ayudar para ese jardín. Bueno, ella recién te nombró. ¿Y cómo ves vos la posibilidad de cultivar la inteligencia espiritual en el ambiente en el cual vos te movés, ya sea de la facultad, del trabajo? Sí, yo escuchando un poco el resumen que estabas haciendo mención, en el ámbito que yo me manejo, por ahí el tema de la cristalización de las ideas o la posesión de algunas ideas o de algunas personas lleva a que lamentablemente, bueno, se tomen algunos extremos al momento de hablar de políticas públicas, que es por ahí lo que yo más me he dedicado. Y la verdad que es un problema, digo, para el desenvolvimiento espiritual. El ser humano busca también mejorar sus condiciones de vida, su nivel de vida, y esto a quienes nos toca por ahí ocupar algunos cargos de gestión, es importante que lo veamos desde un punto de vista más plural y en base a de buscar mejoras estructurales dentro de la comunidad. Entonces, creo que yo particularmente, bueno, desde donde me toca, por ahí trato de aplicar a algunas visiones que hacen a la economía provincial o algunas prácticas que buscan lo que refiere a la inteligencia espiritual desde el punto de vista de
blindarse a los seres y tratar de ser colaborativo en la medida posible, teniendo siempre capaz que alguna base de valores en los cuales uno se mueve, obviamente, pero sin tener dogmas que lleven a determinismos que posteriormente terminan perjudicando a las demás personas. Y en lo que refiere al ambiente, que también te escuchaba vos decir, por ejemplo, del tema de la separación de residuos, creo que la inteligencia emocional en práctica hay que llevarla a cabo en el día a día, en todos nuestros gestos, en todos nuestros actos. Hay personas que tienen mayor responsabilidad y otras menores, pero creo que todos somos partes y no es solamente una cuestión que haga a algún sector de la sociedad o algún grupo. El planeta es uno solo y bueno, hay un refrán que se maneja en el ambiente que no existe planeta B. Yo soy uno dentro de un planeta donde vivimos todos. No podemos pensar que vamos a irnos a vivir a otro planeta y por eso seguimos contaminando. Y esto hace a la relación de que uno con los pequeños gestos que puede hacer va sumando. Obviamente hay mayores responsabilidades y menores, pero lo que hace al cuidado del ambiente es importante que nos involucremos y que seamos parte. Por eso creo que también respecto de donde me toca a mí opinar, la inteligencia espiritual se tiene que basar en los actos del día a día y buscar a partir de eso la transformación del ser a partir de cada acto concreto. Bueno, muy bien. Hoy vi que estuvieron limpiando un canal. Ahí en el Cacique Guaymallén. Sí. Estuvieron limpiando un canal, funcionarios, vecinos, todo el mundo, un canal que la gente, porque la gente tira, esa es la falta de conciencia, ¿no? De tirar residuos. Bueno, Alicia Broño, ¿qué nos puede decir del diagnóstico que usted ve en su entorno de poder aplicar la inteligencia espiritual? Sí, muchas gracias. Estoy realmente muy feliz de escuchar a mis compañeros aquí del panel, porque una de las cosas en las que se revela la inteligencia espiritual es en ser creadores de ambientes. O sea, mejorar el ambiente anímico, el ambiente social, el ambiente ecológico. Y todos han hablado de eso. Yo veo también en los distintos entornos en los que me muevo, yo vivo frente a una barriada de escasos recursos aquí en la comunidad de Los Nogales, Santa Rosa de Caramuchita, y tengo contacto con personas de esa barriada, y yo veo que estamos en otro momento, y ese momento para mí lo veo en tres aspectos. Uno, que las personas tienden a conectarse más consigo mismas que en tiempo atrás, que años atrás. Otro, que las personas tienden a buscar, a no quedarse solos, aislados, a buscar al otro, a buscar a los otros, a estar con otros y a hacer cosas juntos. Y tercero, el cuidado del barrio donde se vive, el cuidado del agua, eso está creciendo también, esa conciencia está creciendo. La conciencia del cuidado del medio ambiente también está creciendo. Una cosa que quería decirles es que hace 30 años, cuando teníamos el geriátrico y hacíamos los talleres con los chicos de aquí, de esta barriada, una de las abuelas, ella la llevábamos en auto hasta los talleres que eran en otro lugar, a media cuadra más o menos del lugar donde vivían los abuelos, dentro del predio, por supuesto, unos 50, 70 metros. Y la llevábamos en auto para que ella participara porque le encantaba estar con los niños y los adolescentes. Yo un día una tarde me acerco a ella y le pregunto que cómo está.
y ella me dice que muy bien y muy emocionada, porque me dijo algo que realmente da la pauta de la percepción espiritual de las personas. Ella dijo, hay tanta bondad aquí que siento como un dolor en el pecho. La bondad es un valor espiritual por excelencia. La hija de esta abuela, la hija siempre nos decía, ella no dice palabrotas en el hogar, en el geriátrico. No, jamás, jamás. No se enoja y tira cosas, jamás. Porque el ambiente era de tanto amor, de tanto afecto, que ella esos hábitos, esas costumbres, esas conductas las había transformado. Así que yo creo que eso es muy importante, ser creadores de buenos ambientes de paz, de ambientes de armonía, de ambientes donde se resuelven las dificultades, porque la vida humana está plena de dificultades y de problemas, pero donde hay una resolución de los problemas y de las dificultades. Me parece que eso es muy aplicativo de la inteligencia espiritual. Gracias, Alicia. Bueno, creo que está Magda, ahí la vi a Magda, y ahí veo a Andrea que dice que está conectada desde el teatro. Andrea se fue al teatro y siguió conectada. A ver, Magda creo que está, la vi ahí. Hola, Magda. Hola. Bueno, viste que la pregunta que estábamos haciendo es, ¿cómo ves vos en tu lugar de trabajo, amigos, familia, donde vos quieras aplicar? ¿Cómo ves la inteligencia espiritual? ¿Hay algunos hábitos de inteligencia? Sí. Del ambiente, bueno, de que nosotros empezamos con los de la motito, empezamos con los puntos verdes, empezamos, que estaba también Leo, el chico que estaba hablando recién, bueno, empezamos con ellos nosotros. Empezamos a limpiar todo lo que era puntos verdes, lo llamaban las casas, sacábamos lo que era todos los reciclajes, todo eso. Intentábamos mantener más la limpieza, que la gente aprendiera a no tirar las cosas a la sequía, nada de eso. Las veíamos que las tirábamos y le decíamos que no, que tenía que ingresar todo ese material a los puntos para cuando las motitos llegaran lo pudieran levantar bien. Y la gente iban entendiendo. Le costaba, pero entendían igual. Y ahora ya son 38 recuperadores que están haciendo los puntos verdes. ¿Y te parece que eso sirvió, digamos, creó otro ambiente, como dice Alicia? Creó un ambiente... sí, cambió muchísimo. Cambió mucho y la gente cambió además, muchísimo para todo. Se habituó a eso. Sí, cambió muchísimo. Fue para un bien para todo también. Cambió mucho el sistema. Muy bien. Y a vos, ahora vamos a empezar las preguntas, otra pregunta, que es, si vos tuvieras que hacer algún proyecto o algo sobre inteligencia espiritual en el lugar donde estás, vos, por ejemplo, ¿qué harías o qué empezarías por hacer o qué necesita tu entorno sobre esto de inteligencia espiritual? ¿Qué harías? Vos ya me dijiste el diagnóstico, que algo, digamos, se cambió desde donde empezaron, ahora que adquirieron nuevas prácticas. Pero ¿a vos qué te parece que podés cultivar o sería necesario cultivar en tu entorno? Y nosotros cautivar empezamos con lo del material, empezar a hacer las ruedas, empezamos a hacer asientos. Y de ahí, para que no se quemen las ruedas y no contaminen, empezamos también a hacer las cuchitas de los perros. Le sacábamos lo de arriba, le poníamos unas almohaditas, todo eso, y le hacíamos dibujitos y quedaban las almohaditas para los perros. Y la madera que los encontrábamos, hacíamos sillas. Siempre intentábamos un proyecto para adelante, para sacarlo para adelante. Muy bien, muy bien. Eso es mirar el entorno y economía providencial, dicen por ahí. Sí. Ver cómo se puede hacer. Bueno, Cecilia, y vos,
¿Qué te parece si tuvieras que implementar en la universidad algo de inteligencia espiritual? ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Yo no he comentado también que nuestra universidad es sustentable y que también se hacen servicios comunitarios, que a nivel universitario se llama responsabilidad social universitaria. Tenemos también apadrinado a escuelas, por ejemplo. Bueno, y se trabaja mucho sobre el ambiente, conceptos ambientales. Pero yo me gustaría, bueno, tenemos lugares donde nosotros hacemos el mindfulness, pero tal vez ampliar la idea, no solo practicar esto, sino también meditación y otras maneras de cultivar la inteligencia espiritual, tener un lugar físico donde poder hacerlo, y bueno, y con alguien que nos oriente, con alguien que, como Alicia, que la otra vez fue tan efusiva para explicarnos el proceso de meditación, muy lindo, y creo que nos falta ese espacio para poder desarrollarlo. Y en las clases yo creo que hablar sobre el valor del trabajo colaborativo, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el altruismo, también fundamentar esas actitudes y valores como docente. Es decir, yo siempre les digo a los alumnos, no solo les enseño metodología de investigación, sino también trato de darle palabras de aliento y bueno, y estar siempre al servicio. Y desde la gestión también, siempre me propongo como que estoy en el servicio y muchos me dicen, perdón que te moleste, y ahí trato de explicarle que no, que estamos para eso, para ayudar. Y a veces cuesta que algunas personas estén para el servicio, como que van, cumplen y se van. Yo creo que estar al servicio de otros también es una manera de demostrar valores y crecer uno, por supuesto. Muy lindo, Cecilia. Bueno, Alicia, ¿qué en su entorno, por ejemplo, que usted, bueno, usted está en un entorno, un entorno ya de mucha paz, pero por ejemplo, con esa comunidad que usted dice, ¿cómo le parece que se podría trabajar esto de la inteligencia espiritual? Yo creo que los adultos tenemos que dejar de criticar a los jóvenes y a los adolescentes, y si tenemos una comprensión de lo que es la adolescencia y la juventud, de la posmodernidad o de la hipermodernidad, como dicen, el acompañamiento es algo que es accesible a cualquier adulto y es muy bueno tanto para los jóvenes como para los adolescentes. Yo en mi experiencia, yo adolescente me acompañaban. Yo joven, la universidad, me acompañaron. Entonces, eso es, el acompañamiento no quiere decir lo que hay que hacer, cada uno tiene que descubrirlo, como lo hemos visto hace un rato en esta misma charla, pensar, sentir y actuar sin la interferencia de otros. Eso es válido también para los jóvenes y para los adultos y para cualquier persona, es un derecho. Como ponía recién ahí Andrea, la capacidad de pensar se desarrolla en libertad, no porque otro te dice lo que tenés que pensar. Entonces, pero el acompañamiento es muy importante en esta época y en cualquier época. Estar al lado, estar para lo que necesita, para lo que se necesita, el joven, el adolescente. Y en ese sentido cualquiera puede hacerlo. Otro sistema que es bueno implementar es el de becar, aún con medias becas, con lo que se pueda, becar a un adolescente, a un joven, pero no solo porque le da el dinero, sino porque lo acompaña en el estudio, en su vida, en sus prácticas. Ese acompañamiento es fundamental hoy. Siempre lo ha sido.
pero hoy es fundamental. Muy bien. Leo. Ah, sí, sí. Otro punto que me parece que estamos en eso, porque creo que la sociedad está en eso y las personas estamos más concientizadas de eso, pero es abrirse a lo diferente, a lo distinto, intercambiar con distintos ambientes, con distintos tipos de personas, con distintas condiciones de vida. Es interrelacionarse, comunicarse, estar juntos, ir cerrando las brechas de lo social, de lo individual, de lo ecológico, ir cerrando brechas. Eso es muy importante también en esta época. Sí. Leo, algo que quieras, que se podría proponer, por ejemplo, de la gestión pública, alguna de las cultivos de la inteligencia espiritual o algo como dice Alicia. Sí, yo creo que coincidiendo un poco con lo que dice Alicia, la situación también actualmente, hay todo un cambio social, un montón de situaciones y particularmente en la administración pública también tenemos que comprender que, bueno, el formato actual donde se ha proyectado desde el surgimiento de la patria, hace 200, más de 200 años, creo que hoy hay que rediscutirlo pensando en mejorar lo que son los procesos internos y buscar un acercamiento distinto a la sociedad. No sé si el que tenemos ahora es bueno o malo, pero creo que tenemos que, el Estado, el gobierno particularmente hablando, tiene que recuperar un poco ese rol de acercamiento social, donde le permita comprender las este, de la gran mayoría, ¿no? Y que es importante que la empatía entre los gobernantes y la sociedad exista para comprender efectivamente lo que estamos o lo que está sucediendo. Y por ejemplo, las uniones vecinales, ¿qué observas vos que se necesitan? Que sé que suelen ir a las uniones vecinales, a los centros de jubilados. ¿Qué observas que se necesita en esos lugares? Acá hay un cruce para mí de responsabilidades. Por un lado, muchas uniones vecinales, sus dirigentes se han quedado en el poder durante mucho tiempo y por ahí, bueno, es necesario darle un poco de oxígeno a las organizaciones, no digo todas, pero muchas de esas, es necesario que cambie un poco la comisión para darle nuevas ideas. Por otro, también la sociedad, muchos barrios han olvidado sus organizaciones sociales, porque bueno, por ahí las uniones vecinales surgen en el momento en que el barrio necesita los servicios básicos de luz, agua, cloaca y acequias. En el momento que se consigue eso, bueno, por ahí también el vecino deja de prestarle atención a la unión vecinal y eso creo que es importante que se recupere, porque es la organización social primaria. Y por otro también el gobierno tiene que alentar la formación y el mantenimiento de las organizaciones sociales porque son los que le dan vida también a la sociedad. Digo, o sea, si la responsabilidad siempre es individuo versus gobierno, entramos en una disyuntiva que es o es el gobernante o es el individuo el responsable y hay organizaciones intermedias que no necesariamente tienen que ser vecinales o centros jubilados, también tenemos organizaciones ambientales, sociales, deportivas, que también tienen que tener un rol importante y que para mí también es importante que existan el compromiso de la gente que la integra para cambiarlo. Porque si no, siempre la responsabilidad es del otro. Pero bueno, creo que yo desde lo que puedo hablar un poco más desde lo ambiental, es importante también tener una conciencia en lo que refiere al desarrollo ambiental y en lo que por ahí a mí me puede tocar más y que yo por ahí implementé más desde lo que era la dirección de ambiente, es trabajar lo que es la economía providencial, avanzando en lo que son huertas comunitarias, procesos de compostaje,
el cuidado de la energía y del agua, porque bueno, podemos hablar sobre incorporar paneles solares, fuentes diversas como la que es energía eólica, geotérmica, qué sé yo, pero si no controlamos el consumo, por más paneles solares que tengamos, la energía se va a seguir consumiendo. Entonces es un poco cambiar esa conciencia y es generar, ¿no es cierto?, esa conciencia espiritual de que la energía no es para gastarse, sino es para consumirse de forma responsable. Por lo menos así es un poco lo que he visto yo, y que creo que también es importante que el mundo, y esto excede a cualquier gobierno, excede a cualquier persona, tiene que tender a eso, porque no sé si han visto las noticias últimamente, pero tenemos el incendio en el Delta, tenemos las sequías en China, que ya se declaró la emergencia hídrica, tenemos graves problemas en Estados Unidos y en Europa. Digo, el planeta está cambiando, y si nosotros no tomamos conciencia de eso, el cambio climático nos va a llevar puesto en, no sé si antes del 2100, que es un poco el límite que tenemos como humanidad. Entonces, creo que eso es donde desde la gestión pública más se puede avanzar, porque también tenemos la responsabilidad mayor de avanzar en eso también, en eso corresponde. Bueno, nada, creo que un poco eso es lo que más me parece que hace la... Bueno, muy bien. Ahora Graciela, y entre ustedes, si se quieren preguntar, si Magda quiere preguntar a Alicia, o Alicia a Cecilia, o a Leo, o Graciela quiere preguntar algo, también. Y acá hay unos chats interesantes. Acá Zulma dice que como docente por largos años con los alumnos teníamos un espacio todos los días de silencio, donde le dábamos importancia a la palabra paz, y luego cada uno comentaba cómo se sentía. Fue muy bueno en la relación entre todos. Esto es solo un ejemplo. Muy bien. Después también por ahí comentaban lo importante que es la escucha de las almas llevadas a los distintos contextos. La escucha también es un elemento fundamental en el desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿no? Estaba viendo y escuchando atentamente las experiencias tan profundas que contaba cada uno desde su espacio, ¿no? Y veía que por un lado nosotros estamos acostumbrados a eh, estar en nuestra dimensión intelectual, mental, la cual está llena de paradigmas, de creencias que nos anclan en esa dimensión y tiene horizonte. También nos movemos en la dimensión de lo emocional. Nos relacionamos a través de nuestras emociones, como, no sé, el enojo, la culpa, la angustia, y de esa manera nos relacionamos, ¿no? Pero la inteligencia espiritual nos lleva a una dimensión tan profunda que trasciende, y la inteligencia espiritual no tiene límites ni nos pone horizontes, como esas otras dimensiones, la emocional y la mental, ¿no? Qué importante, y cada uno desde su espacio, cómo hace para desarrollar eso, porque la inteligencia espiritual, como bien se venía diciendo, nos activa las otras inteligencias, ¿no? Y también nos activa la creatividad, nos pone en contacto con la creatividad y generar puertas para hacer acciones, como decía por ejemplo Leo. A nivel gubernamental el poder de acción que tienen es mucho mayor. Uno desde lo individual a veces se ve un poco limitado en generar estas líneas de colaboración, ¿no? Pero es importante que nos conectemos con cada uno de nosotros, veamos cuál es la puerta de ingreso que nosotros tenemos a esa inteligencia espiritual, que en una primera instancia la utilizamos para nuestro beneplácito personal, pero llegamos a un momento en donde esa inteligencia espiritual nos va mostrando las bondades de la participación, de la colaboración, de generar redes, que es justamente con la intención que está realizado este taller, ¿no? De generar redes de colaboración entre los distintos escenarios, porque como bien decía Leo, ellos tienen, el gobierno trabaja con instituciones, y las instituciones son el vínculo entre el individuo y el Estado es el que puede a su vez generar otras redes de comunicación con las universidades, con la parte privada, pero para eso hace falta creatividad, ¿no? Ver cuál es esas puertas que tenemos de acceso a entrar en la colaboración, porque la colaboración, cómo está el planeta, cómo estamos nosotros, cómo está la sociedad, cómo está la familia, es lo fundamental. Aprender a gestionarnos entre diferentes escenarios.
Por eso me resultaba muy importante mantener abierta esta red que se ha generado en este espacio de acá en más, ¿no? Para que no quede solamente acá, que aportemos ideas, que generemos esos puentes entre las instituciones, el gobierno, la educación, la parte privada, la parte social, que sigamos insistiendo en esto, ¿no? Y bueno, las ideas que se les ocurran, bienvenidas sean. Esa es más que, es una invitación. Yo siempre invito a que sigamos, que vamos por más, ¿no? Acá dice Viviana, dice, coincido con Leo en el rescate de las uniones vecinales desde un nuevo rol, no solo para buscar servicios, sino para brindar servicios culturales, sociales, educativos, entre otras labores sociales. Claro, volver a generar una red social real, no solamente las virtuales, que ya sabemos cuál es, pero las reales. Bueno, no sé si Alicia quiere hacer alguna pregunta, alguno de los panelistas, o Cecilia, o quiera... Quería comentarte algo. Un participante comentaba, cuando vos dijiste de los beneficios de la inteligencia espiritual, comentaste la crítica y la autocrítica, y pidió un ejemplo de autocrítica, que también me parece que es muy importante porque podés gestionar una estrategia a partir de la autocrítica, ¿no? Si podés dar un ejemplo, había pedido el participante. Un ejemplo de De autocrítica. autocrítica. Bueno, puedo hacer un ejemplo, a ver, o sea, cuando uno hace una, por ejemplo, damos una clase y, bueno, nos damos cuenta que, bueno, acá tendría que haber profundizado más esto, lo otro, digamos. La autocrítica puede ser interna o una autocrítica externa. Interna es que uno cuando termina una clase se da cuenta qué puede mejorar, qué puede hacer, y además escuchar lo que los otros dicen. A veces los otros los otros hacen de espejo y nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Una autocrítica puede ser eso. No sé si alguien tiene un ejemplo, por ejemplo, Cecilia, que está mucho en la educación, un ejemplo de autocrítica. ¿Ah? Y la autocrítica es también lo que te va marcando si lo que vas haciendo, cada paso que vas dando, te va acercando al objetivo que te vas trazando en la vida, ¿no? Bueno, no sé, Cecilia, si querías decir algo, Leo o Magda, con respecto a esto de la autocrítica, Alicia, Cecilia, a ver. Hoy me pasó algo que, por ejemplo, yo como enseño metodología de la investigación, siempre lo hacemos con trabajo de campo, con encuestas, es decir, con salida al medio a recolectar datos, y resulta que con los profesores de matemática, los licenciados en matemática, hoy me hicieron ellos la crítica a mí. Dice, pero esta materia no nos aporta nada a nosotros porque es teórico en nuestras tesinas. Entonces, bueno, ahora me dejó reflexionando y digo, sí, tienen razón, porque nosotros ya tenemos un material elaborado que es transversal a toda la universidad, que logramos los metodólogos ponernos de acuerdo, que es una tarea muy difícil porque cada profesor tiene su cuadernito bajo el brazo, y que fue muy lindo porque colaborativo, pero el material no respondía a este grupo de alumnos. Entonces, bueno, a partir de la crítica que me hicieron hoy, directa, bueno, yo ahora voy a proponer un nuevo material para este grupo de alumnos. Y también quería agregar algo que tal vez no tiene tanto que ver, pero sí me interesa. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos la Facultad de Veterinaria, y también educamos en el cuidado de las mascotas. Incluso tenemos mascotas dentro de la universidad que todo el mundo las conoce, y bueno, también el valor del cuidado de otros seres vivientes, ya sea las plantas, los animales, me parece importante rescatarlo, no solo con las personas, sino también con otros seres vivos. Muy bien. Alicia. Yo quería dar un ejemplo muy simple tomando lo de la escucha. A veces la escucha
escucha es algo formal en nosotros. Escuchamos acotadamente. Entonces, una forma de hacer la autocrítica es seguir escuchando. Por ejemplo, cuando nos dicen, no me escuchaste la última frase. Te dije algo ayer y no me escuchaste. Te dije que tal cosa estaba sucediendo y no lo registraste. La escucha es registro. La verdadera escucha activa es registro. Y entonces, bueno, la autocrítica es trabajar mucho sobre los filtros que tenemos para la escucha. Y ampliar esa percepción, porque la escucha también es el metalenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, todo eso es escucha. Eso mejoraría, eso es una de las claves para mejorar la relación humana. Eso es lo que entiendo en la autocrítica. Y bueno, me parece que también esto es una forma de trascender la culpa. Una conducta que reemplaza lo de la culpa, porque Claro. escuché y me siento culpable, pero bueno, hago la penitencia y vuelvo a lo mismo, no aprendí. Eso sería. Un poco esto de la autocrítica me parece que está como hermanado de lo que es el discernimiento. Discernir no es ver lo que está mal, separar lo que está mal de lo que está bien, ¿no? Desde el área de educación, sino es que está bien, pero que verdaderamente puede estar mejor, poder potenciarlo. Tenemos el caso concreto, un alumnito que fue trasplantado ayer, cáncer de médula, estábamos re preocupadas por él, atendiendo y tratando de estar al lado de su mamá de algún modo, juntando dinero para poder desde el municipio también solventar, y nos habíamos olvidado de algo muy importante, que era para nosotros una tarea y misión a cumplir como institución educativa, y era hacernos cargo de sus hermanos. 5 hermanos que quedaban acá, y estábamos tan abocadas a Tiago allá, y Tiago está donde tiene que estar y en las manos de quien tiene que estar. Entonces lo de la autocrítica también va hermanado de esto, ¿no? Del discernimiento y de la evaluación. Los pilares de la educación dicen que tenemos que aprender a hacer y tenemos que aprender también a convivir, pero no el convivir, porque está bastante trillada la palabra convivencia, es aprender a vivir con el otro, conocer al otro, saber de sus necesidades para poder yo dar mi aporte. Eso no se puede hacer si no tenemos un desarrollo de la inteligencia espiritual. Bueno, muy bien, Andrea, desde el teatro. Desde el teatro. Desde el teatro. Bueno, Desde el parque. Magda o Leo, ¿quieren agregar algo? Magda, ¿ustedes hacen autocrítica en los recuperadores urbanos cuando hacen su tarea? Sí, hay veces que nosotros te hablamos y le digo yo, no, esto no va así, y ellos me dicen, no, estás equivocada, mal, y bueno, y tienen a veces la razón los chicos ellos. Hay a Muy veces bien. que sí tenemos, hay equivocaciones de los dos lados. Claro, bueno, lo importante es estar abierto, que a veces uno tiene, los otros tienen razón y a veces uno dice, no, hay que ver, ¿no? Eso es el pensamiento abierto. Bueno, no Sí, sé, sí, Leo. cuando te das cuenta ya tienen razón ellos. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que en todos los ambientes hay que hacer autocrítica, digo, no pasa por el espacio, creo que los seres humanos, yo soy una persona convencida de que los seres humanos, bueno, evolucionan y tendemos a mejorar, digo. Bueno, por ahí hay que discutir cuál es los valores o la guía que tienen los seres humanos, o cada uno individual o colectivamente, pero es importante hacer esa autocrítica para saber hacia dónde avanzar. En el ámbito público creo que es fundamental la autocrítica, reflexionar.
al elaborar una política pública también hay que, no solamente hay que hacer un buen diagnóstico, una buena planificación, una buena ejecución, sino también un buen control. Y este control es la autocrítica, es decir, si yo desarrollo una política pública para el tema de educación, bueno, establecer plazos para en el momento en el cual tengo que hacer la autocrítica y mejorar y seguir avanzando. Me parece que no, es la forma de también de cambiar como sociedad y individual y bueno, obviamente desde el gobierno. Bueno, después estará en cada uno si hace una autocrítica y la gente también evaluará si los gobernantes hacemos o no hacemos autocrítica, pero creo que es fundamental y que bueno, muchas veces no se hace aunque sea necesario. Bueno, muy Pero bien. una cosa más, creo que es Sí. fundamental lo de la escucha. Perdón. Creo que es fundamental la escucha activa, no solamente hacia las otras, o sea, hacia las otras personas, obviamente, desde el gobierno, digo, internamente hacia la sociedad, e internamente dentro del mismo o partido político, o gobierno, digo, o la sociedad, o las uniones vecinales. O sea, ir a escuchar a un vecino es fundamental para saber cuáles son los problemas. Digo, el rol de las unidades vecinales también es ese, es manifestar cuáles son los problemas sociales y que el gobierno sepa, por ahí uno no puede vivir en todos los barrios, obviamente, y que venga una organización, o una persona, una organización y te diga, che, mira, pasa esto. Bueno, ahí está también la posición de saber escuchar y tratar de resolver en la medida de lo que le corresponda a cada uno el problema. Muy bien, bueno, no sé, acá dice que sería bueno volvernos a encontrar, dice Andrea. Bueno, Bueno, ya vamos llegando al final, Fabi, sí, para cumplir con el compromiso de la hora y media, que no se nos enojen después, que no cumplimos horario. Bueno, no sé si tenés algo para decir. no, primero que acá hay un formulario Google Meet para llenar sobre en qué ámbito les gustaría aplicar la inteligencia espiritual. Es muy cortito, muy rápido, que lo puedan hacer ahora, está en el chat. Lo ha compartido Laura Mondani. Y bueno, después yo quiero agradecer a los invitados, a Alicia, que nos ha acompañado a los 3 encuentros, a Magda también, que nos ha acompañado, a Cecilia, que nos acompañó, Alicia, Andrea, que también nos acompañó a los 3, Leo, que se incorporó ahora, un hombre. Ha sido muy femenino los invitados. Así que, bueno, agradezco porque realmente me parece que completa mucho, es bueno ver distintas miradas, me parece que la diversidad es muy rica, porque si no, por más que uno, el que expone, busque ejemplos y de todo, las experiencias del resto va completando la idea, ¿no? Se va como viendo distintos matices de una realidad. Así que bueno, agradezco mucho a los invitados, al equipo de extensión de Mendoza y de Chile, a los que han asistido, que realmente ha sido un grupo numeroso desde el principio. Así que bueno, y seguramente yo lo que los invito es que llenen ese formulario, porque la idea es que si se pueden acompañar algunos proyectos de este tipo, por ejemplo, como decía Cecilia, a lo mejor crear un espacio en un lugar y tutoriarlo, ¿no? Digamos que cada uno en su territorio, en su comunidad, ver cómo se puede llevar la inteligencia espiritual a su ámbito y tutoriar proyectos. Bueno, Graciela, el equipo, digamos, lo podemos hacer con Graciela y el equipo que tiene, y también que cada uno lo lleve, ¿no?, a la práctica. Por eso la idea es ver que si hay interés en eso, por supuesto, si no hay interés no hay problema, pero si hay interés en llevar esto a proyectos concretos en la comunidad, ¿no? En ese caso se harían encuentros específicos con esos grupos, también cada tanto a lo mejor yo he hecho seguimiento de proyectos, sobre todo en digamos, seguimiento de proyectos sociales, donde uno trabaja, porque es bueno, como esto dice usted la escucha, que otro te vaya diciendo, a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo va andando? ¿Qué puedes hacer? Bueno, eso es bueno a veces trabajarlo con otro.
Así que bueno, para eso es la encuesta, para ver si hay interés en llevarlo, se puede llevar a la familia, a los amigos, a la comunidad, a la unión vecinal, al barrio, a la educación, a donde sea se puede llevar esto. Y ya lo vemos, que lo han llevado todos de alguna manera lo hemos llevado, porque es importante unirse también, eso que decía Leo de las uniones vecinales y de los barrios, es muy importante crear una red social, porque ahí se va uniendo la fuerza y es más potente. Eso es muy importante. Por eso es la idea de, digamos, acompañar, como decía recién Alicia, a quien quiera hacer un proyecto de ese tipo. Eso, para que no quede esta sensación de decir, bueno, si quiero hacer algo, ¿qué hago? Nosotros estamos. Los acompañamos lo que quieran. No sé si quiere decir algo Alicia, que la veo ahí sonriente. No, muchísimas gracias al equipo que organiza y a todos ustedes por darme esta oportunidad. Realmente me he sentido muy bien y algo muy enriquecedor. Esto ha sido muy enriquecedor. Y bueno, yo tengo una frase que siempre me la repito a mí misma, que es esta: toda comprensión demanda una respuesta operativa. O sea, si yo entendí algo, me llama a la acción. Algo tengo que hacer. Y bueno, creo que es así. Muchas gracias. Gracias, también yo. Fabiana, por mi parte, mientras llenan el formulario, también quiero agradecerle y agradecerle a Graciela por esta invitación de ustedes a compartir esta actividad con nuestro área de extensión de Chile. Ha sido una experiencia muy rica. Y también agradecerle a todos los panelistas, que realmente algunas intervenciones muy emotivas. Así que le agradecemos a Cecilia Raxio, a Andrea Ferrari, a Alicia Broño, a Magda, a Leonardo Mastrangelo por su presencia, por esta invitación y por habernos enriquecido con tanto aporte. Y bueno, dejo a Graciela para que ya nos despida. Veo mucha energía de seguir para adelante. Acá me surgió una palabra muy linda en este espacio: osar. Todo lo que he visto en los relatos, este espíritu que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, que es lo espiritual, y que lo tenemos que sacar, es como que acá hemos roto algunos cobertores y me ha aparecido esta palabra: osar. No dejemos esta palabra, sigámosla alimentando para poder acceder a estos espacios y bueno, colaborar. Colaborar es una palabra fundamental en estas instancias en donde el planeta y la familia, uno y toda la sociedad necesita. Así que bueno, con este formulario espero que podamos seguir alimentando esta red y agradecer también a quienes nos han auspiciado, que se han incorporado a esta aventura nuestra, que va más allá de CAF, que es la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Facultad Juan Agustín Maza y de la Sociedad de Escritores Argentina. Así es que bueno, les agradecemos a todos mucho por la participación, por la permanencia hasta el final, por los aportes, por la energía. Así que bueno, un abrazo a cada uno de ustedes y seguimos trabajando en conjunto.